Hoy es viernes 23 de mayo de 2025 y estas son las noticias. La primera sala fijó parámetros para atender casos de mujeres embarazadas detenidas o bajo proceso penal. La interrupción de la audiencia de juicio oral debe contabilizarse en días hábiles y no naturales, estableció la primera sala. Demandan a la FGR solicitar el sobreseimiento del caso Vallarta. 1 de cada 7 infantes en México presenta problemas de salud emocional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 119/2024, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos del municipio de Etla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024. Las disposiciones declaradas inválidas son el artículo 36, que establecía que en el caso de propiedad ejidal o comunal, el impuesto predial a pagar se calcularía en base a la producción agropecuaria o silvícola. También invalidó el artículo 136, fracción 16ª, en diversos incisos que establecían multas a los establecimientos comerciales que rebasaran su capacidad máxima, a las personas que no portaran cubrebocas en espacios públicos y a los establecimientos que no contaran con gel sanitizante y termómetro durante pandemias o cualquier otra enfermedad que cause grave peligro a la población. El Pleno invalidó las mencionadas normas por violar los principios de equidad y proporcionalidad precisamente tributaria, además de legalidad y seguridad jurídica. Entre las actividades de la primera sala de la Corte destacan los parámetros fijados sobre casos de mujeres embarazadas detenidas o bajo proceso penal. La primera sala estableció parámetros a considerar al analizar demandas de tortura que derivan en aborto, pues el aborto forzado provocado por agentes del Estado mediante violencia física a una mujer embarazada, detenida o sujeta a proceso penal constituye un acto de violencia de género y tortura especialmente grave, por lo que su denuncia en cualquier etapa del proceso debe ser atendida sin demora. En estos casos, para clarificar la legalidad de las detenciones, es necesario que la implicada sea sometida a inspección por personal femenino capacitado y con pleno respeto a su dignidad. En ningún caso se debe ejercer coerción. Debe permitírseles reunirse con su familia, ser asesoradas jurídicamente y conocer las reglas del lugar de detención. Además, debe conocerse la situación de embarazo a fin de atender sus necesidades. Asimismo, destacó la importancia de la revisión médica durante la detención para conocer su estado de salud y, en caso de embarazo, garantizarle atención médica. Precisó que la revisión médica de una mujer embarazada detenida debe realizarla una persona idónea y capacitada. Si solicita que la revisión la realice una mujer, debe atenderse la petición, además de tener acceso a atención obstétrica. En casos de que sea víctima de alguna agresión, debe ser informada que tiene derecho a denunciar. De presentarse la denuncia, debe remitirse a la autoridad competente y debe procurarse que cuente con asistencia jurídica, médica y psicológica. Estos parámetros los estableció al resolver un asunto de una mujer sentenciada por los delitos de robo y secuestro exprés, en el que concedió el amparo para que el Tribunal de Alzada excluya las pruebas obtenidas de manera ilícita sobre el arraigo y con plena jurisdicción se pronuncie sobre la responsabilidad de la mujer inculpada. Además, instruyó al tribunal colegiado para que ordene a la autoridad que investiga la denuncia de tortura si hay una relación causal entre el aborto y la tortura denunciada. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala determinó precisamente que el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la audiencia del juicio oral puede suspenderse hasta por 10 días naturales, entra en conflicto con el artículo 94 del mencionado código, que excluye del cómputo los días inhábiles y fines de semana. Por este motivo, precisó que la suspensión prevista en el mencionado artículo 351 debe entenderse en días hábiles. Por esta razón, revocó la sentencia de un tribunal colegiado que decretó
la nulidad de todo lo actuado y ordenó reponer la audiencia del juicio oral ante un tribunal diverso, al considerar que la audiencia se había suspendido por más de 10 días con el fin de que, a la luz de este criterio, determine lo conducente. Dicho criterio lo fijó al resolver un amparo en revisión promovido por 2 personas condenadas por el delito de despojo que argumentaron que los artículos 351 y 352 del mencionado código violan el derecho a ser juzgados en un plazo razonable. El Consejo de la Judicatura Federal ha cumplido con la misión de que los órganos de impartición de justicia ofrezcan un servicio oportuno, confiable y cercano a las personas, al brindar un servicio con enfoque de derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia a sectores en situación de desventaja o en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, se han establecido mecanismos con los que busca acercar la justicia a la población y brindar servicios de calidad que garanticen la protección de sus derechos y de sus bienes. Y si las personas sienten que se hizo justicia, si las personas tienen esta experiencia, van a generar confianza en los órganos de impartición de justicia. Y esa confianza es el mayor blindaje a la independencia judicial. La idea es poner a las personas en el centro de la actuación de todo el aparato de impartición de justicia. El Instituto Federal de Defensoría Pública atiende a todas las personas, pero le da prioridad a las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las mujeres, los niños, los migrantes, los indígenas. Sí debemos de cambiar nuestra mentalidad, ¿no? No tomar las cosas así como a rajatabla, ¿no? Así nada más, esto dice la ley y ya no. El IFDP demandó a la Fiscalía General de la República solicitar el sobreseimiento del caso Vallarta. El Instituto Federal de la Defensoría Pública reiteró que la acusación por secuestro en contra de Israel Vallarta se sostiene en pruebas ilícitas y solo a través de una solicitud de sobreseimiento, la Fiscalía General de la República cumpliría con su deber de lealtad procesal. Indicó que si bien la primera sala de la Corte resolvió en el caso solo respecto a 4 de los secuestros que se le imputan, y por lo que la Fiscalía aún solicita 330 años de prisión, no puede ignorarse que las pruebas relacionadas con los otros 2 delitos también están vinculadas con el montaje televisivo, que incluso fue reconocido por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Por lo anterior, la Defensoría Pública solicitó a la FGR que promueva el sobreseimiento del proceso penal iniciado, mientras que el propio Israel Vallarta solicitó a la jueza del proceso penal que valore la procedencia de dicho sobreseimiento, bajo el argumento de lo expresado por el fiscal general. La Defensoría sostiene que este caso resulta inaceptable, como consecuencia de la injusta acusación basada en pruebas ilícitas obtenidas bajo graves violaciones a derechos humanos, que han dejado a Israel Vallarta 19 años en prisión sin sentencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y comentarle que puede escuchar en Spotify y en YouTube el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, que aborda la importancia de los colegios de abogados. El catedrático e investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodrigo Brito Melgarejo, explica que si bien en México no es obligatoria la colegiación de abogados, a diferencia de otros países, ello sería deseable para mejorar los estándares de preparación y también dar seguimiento a las conductas éticas. Más que un monopolio, deberíamos de ver a los colegios como asociaciones de interés público, porque lo que persiguen es precisamente que mejore el sistema de justicia a través de una actuación responsable, profesional y pues ética por parte de quienes integran la abogacía. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, estudiantes universitarios debaten sobre el futuro del Poder Judicial Federal.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos ahora con el reporte de mi compañera Laura Murillo, quien tiene información sobre un debate estudiantil respecto al futuro del Poder Judicial de la Federación. Adelante, Laura, te escuchamos. Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la Torre Tlatelolco, en donde se llevó a cabo un debate en el que estudiantes de diferentes universidades coincidieron en que la reforma judicial y la elección de juzgadores no son la solución que el país requiere para mejorar la justicia. En el intercambio de ideas, prácticamente todas y todos coincidieron en que en el país existe una crisis en materia de seguridad y justicia, problemas que la reforma judicial no atiende. También aseguraron que el actual sistema ha llegado a ser elitista, razón por la cual sí era necesario un cambio, pero la aplicación de una reforma tan apresurada puede generar mayores problemas. Escuchemos. La reforma, como se plantea actualmente, es completa y absolutamente ineficiente e ineficaz para resolver las verdaderas necesidades de la República. Toda la ciudadanía mexicana se está dejando sin hacer nada ni resolver nada por sus verdaderas necesidades. El principal problema que yo veo es que la reforma como tal no está buscando solucionar los problemas que hay de atrás, principalmente que son la impunidad y la imparcialidad. Mencionaron la falta de conocimiento sobre el perfil de los aspirantes por parte de la ciudadanía como uno de los problemas hacia el proceso de elección. Escuchemos nuevamente. Gran parte de la población ni siquiera tiene una noción de quiénes son sus candidatos ni cómo van a poder votar. Muchos siguen en desconocimiento. La cantidad de boletas que se van a tomar es muy grande para la ciudadanía. Si de por sí con 3 las personas se confunden. México enfrenta una profunda falta de educación jurídica y ciudadana. La gran mayoría de los mexicanos no conocen sus derechos básicos. No saben cómo presentar una denuncia ni cómo funciona el Poder Judicial. Te comento que los resultados de este proceso de debate se darán a conocer a la nueva integración de la Suprema Corte una vez que concluya el proceso electoral. Es el reporte. Pues ahí la opinión de los jóvenes. Laura, muchas gracias por la información. En tanto, el Consejo General del INE dio a conocer que al 21 de mayo había recibido 316.498 solicitudes de ciudadanos que están interesados en participar como observadores en esta elección judicial, de las cuales se declaró procedentes 139.538. 84.411 corresponden a mujeres, 55.098 a hombres y 29 a personas no binarias. Se precisó que 62.552 solicitudes no cumplieron con los requisitos legales de ellas, 48.360 fueron consideradas improcedentes debido a que se detectó que fueron presentadas por personas que militaban en algún partido o que habían sido candidatas o se desempeñaban como servidores públicos. Se han acreditado como visitantes extranjeros a 366 personas de 33 nacionalidades diferentes, entre las que destacan Estados Unidos con 48, Argentina 25, Guatemala y Honduras 32 cada una, Haití 30 y Colombia con 18. La Sala Regional Jalapa confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz con la que avaló la candidatura a la presidencia municipal de Tantoyuca, postulada por el partido Movimiento Ciudadano. Lo anterior, al negar que existiera una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas, como alegaba Morena, porque no aportó ningún elemento de prueba para demostrarlo. No es posible acreditar el supuesto de inelegibilidad alegado, pues no obra elemento de prueba alguno que permita a esta sala regional valorar si el candidato efectivamente se ubica en un supuesto constitucional de suspensión de derechos. La Sala Regional Guadalajara confirmó una resolución del Tribunal Electoral de Baja California que declaró infundados los argumentos de una regidora del Ayuntamiento de Tecate, quien denunciaba obstrucción del cargo y violencia política de género por parte del oficial mayor del ayuntamiento. Lo anterior toda vez que se acreditó que no debía ejercer las funciones que alegaba le correspondían de acuerdo con su cargo y de las cuales señalaba haber sido excluida.
Se estima que la responsable realizó un estudio acertado al analizar la normativa vigente y determinar que la regidora coordinadora de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción no formaba parte del comité de compras. En tanto, la Sala Regional Ciudad de México confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo, con la que declaró inviable reconocer a una persona que se autoadscribe como parte del pueblo originario ñañú, como delegada municipal de la colonia Cuatro Milpas en el municipio de Ixmiquilpan, ya que actualmente existe una determinación de dicho ayuntamiento en la que no reconoce a la localidad como parte de su jurisdicción, por lo que el nombramiento no es jurídicamente posible. Se razona que el hecho de que no se le tome protesta como titular de la delegación municipal de tal colonia no limita el derecho de la comunidad a decidir sobre sus asuntos internos, ni transgrede su autodeterminación, ya que las delegaciones municipales no son autoridades tradicionales, sino órganos auxiliares de la administración pública. El programa de justicia itinerante del Poder Judicial de Baja California Sur se instalará en el municipio de Comondú del 26 al 28 de mayo para brindar atención a la ciudadanía a través de sus especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias en diversas materias. Diputados de mayoría en el Congreso de Tamaulipas propusieron una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado, que incluye eliminar el haber de retiro y reducir a 5 años la duración en el cargo de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. El Poder Judicial de San Luis Potosí sostuvo una reunión con asociaciones, colegios y barras de abogados en la entidad para avanzar en la implementación de los estándares que exige la reforma al sistema de justicia civil y familiar. A partir de este 26 de mayo, los asuntos del municipio de Muna, en Yucatán, se atenderán en la jurisdicción territorial del Segundo Departamento Judicial de la Segunda Región, con cabecera en la ciudad de Tikul, con el objetivo de acercar los servicios jurisdiccionales a la población. Vámonos a otros temas. Expertos alertaron que los trastornos de salud están afectando el proceso educativo de menores y jóvenes. Con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar emocional en las escuelas del país, el Laboratorio de Políticas Educativas realizó un foro sobre educación, salud mental y cultura de paz. Especialistas destacaron que los trastornos de salud afectan el proceso educativo en menores y jóvenes, ya que 1 de cada 7 estudiantes lo padecen. Hoy los estudiantes, los jóvenes, los niños, las niñas viven crisis emocionales, ¿no? Además de eso, pues también existen algunos trastornos de salud mental como son la ansiedad, la depresión y el estrés. Indicaron que es urgente que el gobierno federal y estatal implementen programas en los planteles del país con el fin de garantizar entornos escolares seguros, empáticos y equitativos. Asimismo, se destacó el papel de la educación como herramienta transformadora para fomentar una cultura de paz a través de valores, el diálogo y convivencia pacífica. Reconocemos que el 85% del alumnado de nuestro país se encuentra en escuelas públicas y son quienes son nuestra prioridad. No queremos decir que por eso las escuelas privadas no lo son también, pero creemos que es importante llegar sobre todo a zonas donde nadie más está llegando. Hicieron un llamado a fortalecer la colaboración entre instituciones públicas y privadas para diseñar estrategias sostenibles que respondan a los desafíos actuales en materia de salud mental y cultura de paz. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Vamos a una pausa, es muy rápida y volvemos. Más adelante, presentan mecanismo de protección para infantes y adolescentes en situación de movilidad. Son las 3 de la tarde con 21 minutos, 28 grados la temperatura en este instante. Y ahora vámonos con la información importante de mi compañera Lorena Sánchez Cabrera. Adelante, Lorena, buenas tardes, escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio de Corte Informativo. Tal como indicas, este mecanismo transnacional de protección a la niñez y adolescencia migrante tiene su origen en el esfuerzo de organizaciones civiles que protegen derechos de la infancia en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y su propósito es articular y actualizar los protocolos de los sistemas nacionales de protección entre los países de origen, tránsito y destino. Asimismo, garantizar procesos de retorno dignos y con acompañamiento. Es importante señalar que este mecanismo retoma propuestas desde la voz de niñas, niños y adolescentes en esta condición de movilidad, y justamente participaron niñas migrantes, quienes entregaron un documento para que las autoridades presentes firmaran su compromiso, como pocas veces se ve en paneles de este tipo. Vamos a escucharles. Ya es momento de dejar atrás promesas falsas para mejorar la vida de personas migrantes. Seguimos soñando con justicia. Deberían de empezar a accionar en lugar de solo hablar. Queremos invitarles al diálogo. No es justo que hablen de nosotros sin nosotros. Otra cosa que destacar es que este mecanismo recibió el reconocimiento oficial de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, quienes lo respaldaron a través de sus embajadas y cancillerías. Al acto asistieron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno de los aspectos más relevantes es la obligación de canalizar a los niños, niñas y adolescentes a centros de asistencia social, ya sean públicos o privados, y que no se queden en las estaciones migratorias porque no son espacios adecuados para ellos. Y por supuesto, la agencia UNICEF acompañará también la implementación de este mecanismo, pues advirtieron que el gran reto es atender los flujos migratorios con un enfoque regional y centrado en los derechos humanos. Ese es el reporte que tenemos. Interesante sin duda la voz de los niños migrantes y exponiendo precisamente esta situación que ellos pues también viven día tras día. Gracias, Lore. Muy buenas tardes. El Consejo de la Judicatura Federal, por otra parte, destacó una jurisprudencia relevante del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito, el cual determinó que el aviso de inscripción ante el IMSS no es suficiente por sí solo para desvirtuar un despido injustificado. Lo anterior al revisar el caso de una persona trabajadora que en un juicio laboral afirmó haber sido despedida injustificadamente en una determinada fecha. Por su parte, el patrón argumentó que en esa fecha la persona seguía dada de alta ante el IMSS. Señaló que tanto la alta como la baja del instituto es un acto unilateral del patrón que no refleja necesariamente que por mantener vigente la inscripción de un trabajador pueda sostenerse lo mismo respecto de la relación de trabajo. De ahí que sea necesario otra prueba como la testimonial o los recibos de pago del salario o la nómina correspondiente en los que precisamente pues obre la firma del trabajador o la inspección en la cual se constate que el operario siguió laborando en fecha posterior a fin de desvirtuar fehacientemente el despido. Y especialistas en comercio advirtieron sobre los efectos nocivos de la imposición de aranceles de parte de Estados Unidos. En América del Norte hay un intercambio anual de 1.6 billones de dólares en comercio regional. El 84% de las exportaciones de bienes mexicanos no petroleros tienen como destino Estados Unidos. 96% de las remesas provienen de nuestro vecino del norte. Nuestro país está muy integrado a las cadenas de suministro con Estados Unidos y Canadá. Este escenario ha servido para mantener por 40 años un desarrollo sostenible. Una guerra comercial basada en tit for tat, en donde un país responde a la acción de otro con una medida equivalente, como la imposición de aranceles, afectaría no solo a una de las naciones interdependientes, afirmaron especialistas en un seminario internacional organizado por el Colegio de la Frontera Norte. Los efectos serían, en este modelo de oferta y demanda con aranceles, sería la disminución del consumo nacional, por el precio más alto, aumenta la producción nacional, por mayor rentabilidad local, disminuyen las importaciones y el gobierno recauda ingresos por el arancel. Pérdida del consumidor, pagan más y consumen menos, desperdicio en producción, se produce internamente a mayor costo de lo que costaría importar,
y hay una pérdida de comercio, desaparecen intercambios mutuamente beneficiosos. El mundo está en guerra comercial y la interdependencia entre los países es clave para mantener la paz. Coincidieron. De lo contrario, aplicar el Tit for Tat en múltiples periodos, generando ciclos de represalias, podría afectar el crecimiento económico global. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Fíjese que el Infonavit dio a conocer que está brindando la oportunidad a sus derechohabientes de obtener créditos para instalar sistemas de recolección, de reutilización, ya sea una u otra, de agua de lluvia. También se podrán financiar obras como cambio de regaderas y llaves de control de flujo, optimización de tuberías de drenaje y distribución o reparación de goteras e impermeabilización. Se pueden realizar otras mejoras ecológicas, como también la instalación de calentadores solares y aislamiento térmico que ayudan a reducir el consumo de energía eléctrica y de gas. Se pueden solicitar desde 10,000 hasta 163,000 pesos a través del programa Crédito Mejoravit, dependiendo del ahorro con el que cuenten también los trabajadores. Y ya nos vamos, pero este sábado lo invitamos a sintonizar a las 18:30 horas el Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga excelente fin de semana. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.